Conociendo el fin de los tiempos presenta los tiempos proféticos para este siglo, de acuerdo con los acontecimientos presentes y futuros a la luz de la palabra más segura plasmada en la Biblia. Conociendo el fin de los tiempos. Buen día, bendiciones. El arrebatamiento y la semana 70 de Daniel. No podemos hablar del arrebatamiento si no hablamos de la profecía de Daniel referente a las 70 semanas. Tenemos unos videos anteriores en los que hemos hablado de las 70 semanas de Daniel. En el versículo 9:24, el ángel Gabriel le habla a Daniel cuando él oraba al Señor para pedirle que perdonara a su pueblo y que les permitiera regresar a Jerusalén. En el 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel. Dice, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esta palabra, en esta profecía que le da el ángel a Daniel, le habla de 70 semanas, pero le habla de 7 semanas y 62 semanas. En el Daniel 9:25 le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí habla también de la restauración del segundo templo. También tenemos un video que pueden ustedes ver referente a este tema. Para profundizarlo, dice, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Habla de la venida del Mesías. Dice que se le quitará la vida al Mesías, esto es, al Señor Jesús. Esto ya se cumplió. Y hemos mirado cómo esas 69 semanas ya se cumplieron. Pero aquí hubo un paréntesis, que es el paréntesis de la gracia, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, los gentiles. De hecho, en el libro de Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿A qué se refiere con ellos? Se refiere al pueblo del Señor. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, también tenemos otro video que se explica con mayor profundidad el tiempo de la gracia. En el versículo Hechos 15:14, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Esos éramos nosotros, no el pueblo del Señor, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es, por medio de este tiempo, de este periodo de gracia, a nosotros nos ha dado esa libertad y nos ha dado esa posibilidad de ser salvos. Por eso es el tiempo de gracia. Este es el periodo en el que estamos viviendo. Ahora bien, si nosotros estamos en este periodo que ya pasaron después de la partida del Señor Jesús, ya pasaron casi 2000 años, entonces estamos a punto de mirar una profecía cumplida, que es la del arrebatamiento. ¿Qué dice la Biblia acerca del arrebatamiento? En el libro de Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí entonces estamos mirando que nos dice la Biblia que seremos arrebatados. Pero ¿cuándo va a ser eso? Terminando este periodo de gracia en el que el Señor nos está dando la oportunidad de ser salvos, entonces viene esta profecía de la que le habló Pablo a los tesalonicenses referente al arrebatamiento. Bien, ¿cómo relacionamos ahora la semana 70, que es la última que falta, de la profecía que le dan a Daniel? Esa semana 70 dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Recuerden que hemos mencionado que la semana no es de días, la semana es de años. Por lo tanto, dice, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. Recordemos que ya se va a construir el tercer templo y que el pueblo judío estará haciendo sacrificios en el templo. Pero dice este versículo que el anticristo, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí nos está hablando entonces de la semana 70 que nos faltaba cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, de las cuales 69 ya pasaron. Hubo un paréntesis, como podemos mirar en esta línea de tiempo, ¿sí? En donde ya vimos que se cumplieron de esta semana 70 que le dan de profecía a Daniel, ya se cumplieron 7 y se cumplieron 62 de acuerdo con la profecía. Ya se le quitó la vida al Mesías, que fue el Señor Jesús. Entonces vino ese periodo de gracia en la que tenemos esa oportunidad nosotros de ser salvos. Pero ese periodo de gracia ya está a punto de terminar. Y viene el arrebatamiento. Y en ese arrebatamiento se va a dar la última semana que hace falta, que menciona Daniel. Esos 7 años van a estar divididos en 2 periodos. Esos 2 periodos, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Dice la Biblia en Daniel 12:11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, del que hablábamos hace un momento, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y si sacamos cuenta, son los 3 años y medio. En ese periodo de 3 años y medio, se va a dar la aparición de los 144,000 sellados que dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. También van a aparecer los 2 testigos que manda el Señor, que está en Apocalipsis 11.
todo esto se va a dar en los 3 años y medio que estamos hablando de la semana 70 de Daniel, que es la que hace falta para que la profecía se cumpla. Después de pasar esos 3 años y medio, entonces el anticristo que había estado presente haciendo cosas aparentemente buenas y la gente le había creído, a los 3 años y medio, entonces se mostrará tal cual es, y por eso es que en este versículo de Daniel 12 dice que será quitado el continuo sacrificio y entonces se mostrará tal cual es, y como dice Mateo 24:21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También en este sentido lo dice Apocalipsis 11 y lo dice Daniel 12, que está hablando de los 3 años y medio que hacen falta para completar esa semana de 7 años en la que se va a estar dando en la tierra la tribulación y gran tribulación. Bien, ¿qué va a pasar con nosotros? Con los que estamos, que hayamos sido arrebatados, con los que van a resucitar y nos vamos a encontrar todos con el Señor. En ese momento se van a estar festejando las bodas del Cordero, que va a ser por 7 años. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. En ese tiempo, mientras que en la tierra se están dando 7 años de tribulación y gran tribulación, y se va a estar cumpliendo la palabra profética que está en el Apocalipsis y que está en el libro de Daniel, nosotros vamos a estar con el Señor festejando esas bodas del Cordero. Después de los 7 años, que va a ser el cumplimiento de esa semana 70 de Daniel, entonces llega la segunda venida de Cristo. En el Apocalipsis 1:7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En el Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es el Señor Jesús que viene coronado en un caballo blanco. En este tiempo, entonces, es la segunda venida donde todo ojo le verá, mientras que en el arrebatamiento solo los que fueron llevados los vamos a ver. Después de esto, entonces, viene un tiempo de un reino milenial, que son los 1000 años con el Señor Jesús, para estar con él, como dice el Apocalipsis 20:2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el tiempo entonces del periodo milenial. Pero bien, dice Apocalipsis 3:10, a nosotros nos da esta palabra y nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es, nos está confirmando una vez más que nosotros seremos sacados de esta ira que viene para el mundo, de esa prueba que va a venir para el mundo. Nosotros seremos llevados antes de que todo esto suceda y que esta tribulación y gran tribulación que va a pasar el mundo, no lo estaremos pasando nosotros, porque estaremos con el Señor esperando los 7 años para regresar a la tierra con Él. Muchas bendiciones.